Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Este día Ñande Yara, como siempre, Oru Ñande Piñen Guayepa, Ñandu Hanguaisa, y sobre todo para mirar desde esta primera lectura, desde la segunda y el Evangelio, la propuesta de salvación. Ñanguaje Podeite, imagina, es un ame, ¿verdad? Estamos en el domingo número 30, 30º domingo del tiempo ordinario, 34 ya recogina. Así es que ya está por terminar el año litúrgico. Y la palabra del Señor hoy nos viene a través del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 7 y 9. Así habla el Señor: griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Queridos amigos, en este 30º domingo del tiempo ordinario, la realidad es que Jerusalén en ese momento estaba sitiada, es decir, Nabucodonosor estaba fuera de las murallas. Hoy que podéis imaginar Jerusalén. Entonces todos estamos desanimados, ¿verdad? Ante la invasión nada más y nada menos que de un gran imperio. Y ahí estaba presente Nabucodonosor. Pero ante esta situación, justamente es nuestro profeta Jeremías que proclama y que quiere dar esperanza y animar al pueblo. Porque el Señor nos tiene que levantar, la presencia de Dios nos da la fuerza suficiente para salir adelante. Había coñande en guaraña importante, porque muchas veces ñandeña mañana, ya lleva coñande sociedad, coñande neta. Muchas veces estamos desanimados también, porque vemos demasiado corrupción, narcopolítica y así muchas otras cosas. Y como consecuencia después, queridos amigos, de todos los que estamos al frente de una nación, al frente de una familia, al frente de una iglesia, y nos damos la esperanza, de pueblo, porque ante esa situación, el profeta justamente viene para animarnos, para fortalecernos, porque lo que vendrá con la presencia del Señor siempre será mejor. Y ese será el triunfo de Judá, y yo verá Jeremías. Ya sabemos luego, lleva porque esta vez mañana Hendú, ese nombre Jeremías, su pedazo dice, Ina Peñan de Yara, reconstruir quiere decir. Yahvé reconstruye. Y eso es lo que queremos, queridos amigos. Ella ya reconstruida, y justamente la profecía, aquí tenemos una partecita simplemente, los versículos 7 al 9 del capítulo 31. Pero nosotros sabemos muy bien que este capítulo 31 hasta el capítulo 32 al final nos habla de todo un entusiasmo que nos propone Jeremías, por no que le haya pitado bebé, desesperados ante tanta corrupción, desesperados ante tanta maldad, desesperados ante gentes tan angurrientas, y en fin, todo lo que significa entonces para nosotros la depresión, o todo lo que significa para nosotros el no hacer bien lo que Dios nos está pidiendo en nuestra comunidad y en nuestra propia vida. Ya digo yo hoy que la palabra de Dios siempre apunta a el bienestar de la comunidad.
No nos olvidemos de eso, queridos amigos, porque ñandé por nuestro egoísmo, y este es el pecado verdaderamente original, capítulo 3 del Génesis, versículo 5, el querer ser como dioses. Su pecado dice, la amandá, es decir, nos estamos considerando dioses. Entonces, hoy me acá, se interesa, la se amandá, y claro, y entonces se apoderan de todo lo que es de la comunidad, hacen a su antojo lo que a ellos les conviene y les interesa. Y entonces ante este problema dice, ya mirando en un futuro y ya mirando en lo positivo de la presencia de Dios en nuestra vida, Jeremías, y griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. A la calle Pañandica, tú te veis la upiecha llevero Zapucaya lleva. Griten jubilosos por el Paraguay. Aclamen a la primera de las naciones que vive la honestidad. Mi apecha lleva. Donde no hay corrupción. Entonces, umía las cremías en Iñandejina porque ya es sana, oye, ¿verdad? Meter el dedo en la llaga, pero al comienzo, así, apilaremos uno agua oxigenado, mi haga tuñan de chopi, vendemos, así, estamos hablando en dulce, pero tenemos que decirlo y tenemos que reflexionar. Pero ni que nada ya pitati peñe en ella lleva. Por eso es que rezamos, pedimos, y en una forma gradual también el Señor nos fue presentando durante todos estos domingos del tiempo ordinario que tenemos que hacer un camino. Es decir, que tenemos que tomar el toro por las astas para poder triunfar, para poder salir adelante. Después continúa, háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Es decir, tenemos que anunciar, ay de mí si no evangelizara, y oían de San Pablo, ay de mí si no diese a conocer la palabra de Dios, la bondad de Dios, el pedido de Dios para que hagamos bien las cosas. Y entonces por eso nos dice, digan, hagan oír, alaben al Señor, digan y cuenten cuáles son las consecuencias que tendremos nosotros en nuestra vida y en nuestra comunidad si es que le dejamos actuar a Dios a través de nuestra conciencia, que nos va a llevar a una buena acción. Como decía, la frase bien elaborada de los padres de la iglesia, que siempre el pensamiento es lo que dirige nuestras acciones. Y esas acciones que tenemos es lo que va formando nuestro comportamiento, cómo nos comportamos ante la sociedad. Y ese comportamiento repetido va llevando al hábito, y entonces el hábito, que siempre es lo que nosotros estamos haciendo, nos habituamos, entonces eso forma nuestra personalidad, forma nuestra forma de ser, nuestro carácter, ¿verdad? Ahora entonces, queridos amigos, ya llegué al principio, quiere decir que tenemos que animarnos, fortalecernos desde la gracia de Dios, tenemos que abastecernos desde Dios. Peña de apeto uyeña de yaverecoa, peña de yarañe en apeu yeña pero ya calculaña mañana ya esa ese coñan de la ñaceta con amba eco ave. Y por eso es que Jeremías lo habla y lo dice de una forma muy positiva y nos invita a gritar jubilosos porque nuestra salvación está cerca. Nos animamos y le traemos a Dios, y todo lo que es corrupción, todo lo que es bandidaje, todo lo que significa simplemente buscar el propio provecho. Un día entonces y vamos a hacer que nuestra iglesia, que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestra nación pueda surgir, pueda elevarse hacia Dios. Y esto lo hace porque ya estamos en el camino tan cercano a celebrar nuestra propia resurrección, que será en el domingo 34. Así que, queridos amigos, ya domingo de Yarañe, y vamos a procurar ponerlo en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 30 del tiempo ordinario, número 30, dice página, ya llegó 34 domingos, lleva, ya se preparaba y te imagina para nuestra propia resurrección, es decir, la fiesta de Cristo Rey. Esta segunda lectura que nos propone hoy la Iglesia es de la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 1 al 6. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana.
Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos viendo la misión de los sacerdotes en las escuelas de los Yapuana y en el templo. Y justamente tenían la misión de ofrecer el sacrificio por el pueblo, de ofrecer el sacrificio para pedir perdón, la expiación por nuestros pecados. Coabe entonces en primer lugar decir yo que mañana ya es sana, que nosotros somos débiles, es decir, que somos pecadores, que estamos expuestos al mundo del pecado, al mundo de la carne. Pero por eso comienza a describir y siempre nos pone con dos elementos importantes. Uno, dice como misión es que tiene que rezar, ofrecer el sacrificio para el pueblo. Y por eso dice, tiene que ser también misericordioso. Oye, por Yahuere, Coanabe y Peja Pichare, dice este sacerdote del Antiguo Testamento. Oye, tiene que ser misericordioso. Porque él también entiende que él es débil. Él también sabe que está expuesto al pecado, a la carne. Pero después enseguida continúa y dice, además entonces de ser misericordioso y ayudar a la gente para que entre en ese ambiente, en ese clima de pedir perdón, de convertirse verdaderamente ante el Señor, él también dice, segundo elemento, tiene que pedir por él mismo. Ahí dice, y muy bien dice, por eso debe ofrecer sacrificio no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados, Esto quiere decir, queridos amigos, que el sacerdocio de por sí es entonces una mediación simplemente. La gracia siempre será la gracia de Dios. El sacerdote o el sacerdocio que recibimos, en este momento estamos hablando y comparando el Antiguo Testamento con lo que Jesucristo recibe como sumo sacerdote. Y aquí viene entonces lo esencial y lo fundamental, la segunda partecita, dice, nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ya ando por aquí, porque venían de tallar y cojina lleva sobre todo por las cuestiones de las sectas, las cuestiones protestantes, entonces que se arrogan. Un día allá es seco, pregunta allá pota la iglesia, allá pota la ñandúa la y ellos te dicen luego directamente, usted es responsable de interpretar y decir como el Espíritu Santo le diga a usted. Sin embargo, queridos amigos, dentro de la comunidad no es así. En la comunidad siempre, por nuestras limitaciones y por ser justamente criaturas de Dios, necesitamos siempre un proceso. Y cuando insiste en este pecado, nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios. Quiere decir, queridos amigos, que esto no podemos tomar así, simplemente porque se añandú, porque se hipotá, porque se utá, porque se... Y si queremos sacar beneficios del aspecto religioso de la gente, peor todavía. Todo esto será juzgado por Dios, evidentemente. Pero para poder interpretar y saber lo que Dios nos está proponiendo a través de su palabra. Y continúa aún, y ahora le presenta a Cristo. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote. Cristo no se atribuye. Absolutamente no. Él incluso no aparece como el sumo sacerdote. Él no aparece. Él es un laico verdaderamente. Pero después dice, la gloria del ser sumo sacerdote la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Queridos amigos, esto nos está indicando y nos ayuda también a nosotros para que reflexionamos mañana
Esto es un don de Dios. Peñande Yara o me añade, pero siempre con una misión y una misión demasiado importante, que ya lo hemos visto en la primera parte y la carta a los hebreos también nos va contando. E incluso hay otro elemento que esta carta nos dice, ya que puesto para interferir en favor de los hombres, es decir, como mediación, después insiste y dice que el sumo sacerdote es elegido ¿de dónde? De la misma comunidad, del mismo pueblo, de nuestra misma, de la Tehuazú, ¿verdad? De lo que formamos nuestra iglesia y Jecopea. Entonces el sumo sacerdote, aquí en este caso que estamos hablando y comparando del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que ahora es Cristo, nos vuelve a recordar que somos criaturas y que somos llamados por Dios y que es la gracia de Dios que trabaja por medio entonces de una mediación. El primero, por supuesto, y todo el libro del Éxodo nos va contando, por ejemplo, la misión de Moisés, que es uno de los más grandes profetas. Vaya peñan de Yara e Iyupe oñemonguetagendie, y es por intermedio, por mediación de Moisés que se le hace llegar al pueblo el mensaje. El pueblo que habla con Dios, pero sobre todo se comunica a través de la mediación de Moisés. Fue uno de los pasos importantes dentro del proceso, queridos amigos, de lo que nosotros sabemos y consideramos desde la Biblia, la mediación. Dios que habla al pueblo y el pueblo que se comunica con Dios. Pero termina con el broche de oro, y esto es lo esencial para nosotros. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí entonces es el rey de justicia, Melech Sedec, Melech Sedec en hebreo, que quiere decir el rey de la justicia. Quiere decir que ñande yaye porecana, ñajeshara, yaye sapeana, y tenemos que tener un corazón sincero y un corazón muy honrado en la relación con Dios. Amaraobed, y justamente para que nosotros podamos ser reyes de justicia, según el rito de Melquisedec y Seubea, de Reicuameana, Deremeana, esa justicia que Dios quiere. Porque Dios, sobre todo entonces en la persona de Jesús y también en la persona de la comunidad, siempre ofrece justicia. Porque la definición de Dios es Sedec, es decir, justicia. Caminar cada vez más en este orden de el sacerdocio de Melquisedec. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este 30º domingo, número 30 de Página, 30º domingo del tiempo ordinario. Ahora tenemos hoy el evangelio que la iglesia nos propone de San Marcos, capítulo 10, versículos
46 al 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué hermosa lectura, qué hermosa una síntesis de Marcos, ¿verdad? En este capítulo 10. Primero nos presenta, como siempre, un Dios que está en camino. El Halaj famoso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, un Dios que busca al pecador. Un Dios que camina, así como en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Después del pecado, enseguida Dios sale. ¿Dónde estás? Le busca al hombre. Añadeña cañisello y ya lleva como Adán y Eva que se esconden detrás, dice, de los árboles. Apeixe ñande y muchas veces ñañe momón buribe ñande yaragüe. Entonces ña cañese ñande yaragüe. La yahasei la tupao venda yahasei la misajabe ya butasente peñande rogabe. Ya ñande mireko be miande ñembo esereje no ne santa hoy ñembo ente más sereje. Ya butata ave allá partido, abutata ave a caiú, abutata. Entonces ya puedo cualquier cosa. Pero en 2 tenanda yahasei la misajabe bien. Eso es querer esconderse, ¿verdad?, de Dios, no querer confrontarnos con su palabra. En Degoña de Manduana, Éxodo 25, cuando Dios le pide justamente a Moisés que construya el templo. Hey, por en el templo me vas a poner el arca de la alianza, porque yo desde el arca de la alianza les voy a hablar a todo el pueblo. Todo el pueblo, queridos amigos. Obviamente dice del presidente de la República hasta el último Sheolai entero de Teayahana, Yajendu Hanway se peñan de Yarañe, porque Dios nos va a hablar. Y ahí es donde nos va a preguntar los mandamientos de Dios. Eso quiere decir, les hablaré desde el arca de la alianza, porque en el arca de la alianza estaba guardada nada más y nada menos que los principios, los valores, es decir, los 10 mandamientos. Uno por uno los mandamientos. No robarás, papá. Ella responderé. Bueno, esto es espectacular, ¿verdad? Porque entonces es un Dios que nos busca, un Dios que quiere que nosotros nos acerquemos también a Él. Pero continúa, queridos amigos. Ahí justamente estaba Timeo. Bar, en arameo, significa hijo de Bar. Timeo, hijo de Timeo. Jamás él lo llevó. Y este Bartimeo está sentado ahí a la vera del camino. ¿Se dan cuenta? El camino se le decía a los cristianos, a los que estaban haciendo un proceso de hacia nuestra propia resurrección, hacia nuestro encuentro con el Señor, en el cumplir y mirar con los mandamientos nuestra hoja de ruta. Y este que estaba sentado al costado del camino era ciego. ¡Ay, Jesús mío! No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. A visitar, llegó la semana en 12 y llegó la semana cuando se vi la misa jabe, acuerdo cuando llevo ese y acuerdo copia que mundo y pesa siempre ya en con ahí llegó a discurso. Aupego inhala estar ciego. Estar a la vera del camino quiere decir, a pesar de que somos bautizados, porque él también, ¿verdad? Este Bartimeo era copeitenio, pero sin embargo no podía caminar porque estaba ciego. Y entonces nuestra vida muchas veces está en esta situación también. Y peiteña de Yara este día. Pero miren lo que sucede. Este ciego se pone a gritar. Y esta tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, es decir, tenemos que tener esa esperanza. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí.
Ave entonces ñandica tuma ya que es en Jesús donde nosotros vamos a recuperar la vista. O por lo menos, es esta adhesión a oye güero formal, peñandillara, oye botas este gran milagro, este gran signo de devolvernos la vista. Es decir, ya esa PA, ya esa cuá, ya bañandego, ya güere coma la ñane bautismo, ya poma la ñane primera comunión, ya confirmamos, entonces upeago ya esa PA, ya cuana, la yaguatana peñandillara la pereje. Eso es lo que nos está diciendo. O si no, peite, ñamotu peñanderezana, ya esa cuaina, lo que el Señor nos pide como cristianos. Y claro, cuando estamos ciegos, después entonces hacemos cualquier cosa. Como sucede entre nosotros, mucha corrupción, se roba mucho, y entonces se engaña mucho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, queridos hermanos? Y vamos a estar siempre ahí al costado del camino. Diga tu moay, entonces la yaguatán, diga tu moay, la ñanguají, entonces una plena dignificación del hombre, de la sociedad, de la iglesia, de mi familia, de mis hijos, de mi mismo matrimonio. Y entonces, hay un problema serio. ¿Por qué este ciego no puede caminar o no puede ver y está al costado del camino? Porque dice, muchos, es decir, la multitud, el mundo, lo reprendían para que se callara. Ellos, en síntesis, es eso lo que la multitud y las voces del mal vienen y nos hablan de esa manera. Ellos le reprenden. ¿Para qué querés levantarte? ¿Para qué querés ver? ¿Para qué querés hacer este camino auténtico, ¿verdad? Del camino auténtico de la vida del cristiano. Pero lo que le salva a este ciego es que sigue gritando y con mayor fuerza, mucho más fuerte, dice, Hijo de David, ten piedad de mí. Y viene la reacción de Jesús. Jesús se detiene, queridos amigos. Ya de muchas veces entonces ya bastante, ya antes, ya penay, ya gendulo ñea, ya hoy beitepe, 15 amigas ni la estorbati. Pero sin embargo Jesús, no es que Jesús se va él corriendo y le dice, ay pobrecito, maico yejunde, que esto, aquello, no. Nos detiene a nosotros y nos dice, tráiganmelo. Upea dice, hay una responsabilidad de la comunidad. Ñandela yacueana, ñandela yahueruana, lleva al ciego, a ese que necesita, para que sea curado por Dios. Y cuando le avisan, dice, ánimo, levántate. Esto es en positivo, como vimos también en la primera lectura. No es animarse, levántate. El pecado no te puede dejar postrado ahí. La misericordia de Dios es grande. Y entonces hay que levantarse, le dicen. Y él, arrojando su manto, se puso de un salto, se puso de pie y fue hacia Jesús. Queridos amigos, arrojar el manto quiere decir el quitarnos el peso de nuestros pecados que tenemos encima. Ojalá hoy también nosotros podamos arrojar nuestro manto, quitarnos, salir de la corrupción, quitarnos, salir de esa forma de pensar. ¿Cuántos años hay muchos que piensan de una manera maquiavélica sobre el pueblo, sobre la gente, sobre cómo engañar en las votaciones, cómo hacer para mantenernos en el poder, cómo hacer para que la gente entonces también sigan dependiendo de nosotros como pequeños esclavitos donde yo pueda mover la marioneta. Quitar el manto, arrojar el manto y quedarnos desnudos ante el Señor, con nuestras limitaciones, pero sobre todo sabiendo que el Señor nos va a curar. Y ahí entonces cuando ya estamos frente a Jesús, que nos pregunta hoy nuevamente, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Será que estamos convencidos nosotros? Yandé bigoña cambia, se bigoñande, taicumba, el allá posea. Porque Jesús nos va a preguntar, y esa es la pregunta hoy para ti, querido hermano, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta del ciego es directa, Señor, que vea nuevamente. Quiero entrar en ese camino verdadero de la vida cristiana. Ojalá que cada uno también responda así, quiero ver, Señor. Allí esa peacea lleva, quiero ver mi realidad primero. Y después ver la realidad del mundo donde todos tenemos que ayudarnos y trabajar juntos. Jesús no espera nada. Muy bien, que se cumpla así como vos querés. Quiero que veas. Y en ese instante, dice el ciego, queda curado. Pidamos esa curación especial y que el Señor hoy también cure nuestras heridas, nos cure de nuestros pecados. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, Él no está allí. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, no está allí. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó. Ha roto las cadenas, ahora libre soy. Por su victoria se abren los cielos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó. Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, Él vive. Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, resucitó. Estación Cero. Vamos que se puede. Ya había terminado sus oraciones. Se arrebujó en su cama y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, la hermana Margarita Castro observó que por el resquicio de la puerta una extraña luz blanca se colaba hasta bien dentro de la celda. Entonces se levantó sobresaltada y al salir se quedó asombrada con esa luminosidad que inundaba todo el pasillo. Presa de miedo, llamó a su vecina, la hermana María Trinidad, que no tardó en unírsele, y ambas, atónitas, no desataban palabra. Se miraron durante unos instantes sin saber qué hacer, hasta que la hermana Margarita tomó la iniciativa de seguir el rastro del resplandor que las llevó hasta la capilla cercana de donde partía la irradiación. Y se llevaron tamaña sorpresa al asomarse por el portón entreabierto y ver de rodillas ensimismada en su oración a la Madre María Encarnación Rosal, bañada por un halo de luz que salía del sagrario y colmaba todo el recinto. Al cabo de algunos minutos, sigilosamente volvieron a sus aposentos, con el acuerdo tácito de guardar el secreto en tanto la madre hiciera lo propio. María Vicenta Rosal Vázquez nació el 26 de octubre de 1820 en Quetzaltenango, Guatemala, en un hogar acaudalado en el que sus piadosos padres
Compartían las oraciones, la mesa y sus bienes con los pobres, lo que de hecho influyó tanto en ella que el 1 de enero de 1838, a los 17 años, adoptó el nombre de María Encarnación y vistió el hábito de las Beatas de Belén, que constituían la rama femenina de la orden belemita fundada por el beato Pedro de San José Betancourt en 1656. E inmediatamente se notó su liderazgo a partir de su disciplina y disposición para la oración, que contrastaba con la laxitud que reinaba en el claustro, y por eso varios años después se trasladó a Santa Catalina, monasterio que sí se correspondía con su deseo de silencio, adoración y meditación. Sin embargo, una fuerza interior le impelía a volver al beaterio de Belén, a donde regresó al poco tiempo, y la superiora la nombró vicaria, posición desde la que introdujo rígidos cambios que generaron mucha oposición, y luego como abadesa lo reforzó al influjo de la aparición del corazón de Jesús en la capilla aquella noche luminosa del Jueves Santo de 1857, en la cual le pidió que instaurara su devoción con carácter de reparación por los dolores que soportaba a causa de la transgresión permanente de los 10 mandamientos. Y la Madre María de la Encarnación se comprometió a hacerlo el 25 de cada mes. Aunque la situación mejoró, no logró la reforma que soñaba. Entonces aceptó la propuesta de abrir un convento y un colegio destinado a la educación de niñas pobres en Quetzaltenango, y con la autorización del arzobispo escribió nuevas reglas y refundó a las belemitas. En pocos años floreció la obra y el colegio, abierto en 1862, se convirtió en el mejor del país. En 1871, cuando ya la cosecha estaba madura, el nuevo presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, le ordenó que impartiera una educación laica, pero ella se negó, por lo cual la comunidad fue suspendida. Entonces se trasladó a Costa Rica y fundó un nuevo convento con colegio incluido en la ciudad de Cartago. Como era de esperarse, los resultados fueron óptimos, pero de nuevo la persecución religiosa del gobierno ateo del general Fernández se encarnizó con la Madre María de la Encarnación Rosal, que se vio forzada a viajar a Colombia y en Pasto volvió a empezar, para variar, desde cero. En poco tiempo tenía en funcionamiento un convento pequeño y una institución educativa para niñas pobres y huérfanas, a las que albergaba en su propio orfanato. Experimento que quisieron replicar en Ecuador, a donde fue invitada para abrir casas en Ibarra, Otavalo y Tulcán. A pesar de su edad, la entusiasmada beata María de la Encarnación Rosal dejó la sede pastusa en buenas manos y emprendió el viaje. En el camino se cayó de su caballo y en una improvisada camilla la llevaron hasta Tulcán. Allí murió el 24 de agosto de 1886 y fue beatificada en 1997 por el Papa Juan Pablo II. Por eso hoy, 27 de octubre, día de su festividad, pidámosle a la beata María de la Encarnación Rosal que nos dé fuerzas para empezar de nuevo cuando creamos que todo está perdido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 30º domingo del tiempo ordinario. Y ahora en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde, queremos compartir con ustedes muchas de las preguntas que nos envían sobre el sacerdocio. ¿Quién es el sacerdote? ¿De dónde viene esa palabra, el ser sacerdote? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la misión, la función del sacerdote? Y bueno, y aquí justamente nosotros mirando esta palabra, el sacerdocio de por sí, que lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como luego desde Jesucristo en el Nuevo Testamento, tenemos una explicación así general. En primer lugar, Jesús, que permanece eternamente, posee un sacerdocio inmutable. De esta manera,
la epístola a los hebreos que justamente hoy hemos compartido juntos para definir la mediación. Mediación. Pebella de Shamana, primer elemento, mediación de Cristo con Dios. Es decir, se relaciona con una función que ya existía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, nosotros hablamos del gran sacerdocio de Aarón, que es elegido, ¿verdad?, como sacerdote. Pero sin embargo, el que actúa como mediador continuamente y es el mayor mediador será Moisés siempre, ¿verdad? Dios que habla, dice, cara a cara con Moisés. Moisés luego que reúne a la asamblea, reúne al pueblo, va peñan de yara lo yerurean de hina, va peñan de yara y potañan de yeyapo. Y así entonces el pueblo también responde y le dice, bueno, por la la herea Moisés, allí bandera y monguetá, cuejarendúa, cuejina, peñan de yara, peemos beumiore, va para los yerurea orejas, va a ese baro guatata jina. Pero al mismo tiempo, orero ese minde hay algunas cositas. Aro yerure ese minde hay que tu hanguaisha, ere monguajea y peñan de yara, va para la contenido. ¿Se dan cuenta? La mediación. Esta mediación, queridos amigos, la tenemos hasta el Éxodo capítulo 25. En ese momento es que Dios le pedirá después, ¿verdad?, a Moisés y le dirá, Moisés, mandea lleva, siempre tengo, gracias a vos, se haya manifestado, se haya llegado acá al pueblo. Porque en derecho areñemonguetas en diecuera, areñemongueta pone interés en diecuera. Y ahora entonces te voy a pedir una cosa. Reconstruir el templo. El templo, necesito un templo. Jamará, Sheikote, Jamará, yo vende pea Moisés que me construya un templo porque se te ha dado bebé. Achetean beatita, ¿verdad? A todos les voy a juntar ¿dónde? En el templo. Fíjense, queridos amigos, qué hermosa es esta interpretación y esta teología que el autor sagrado, el autor del Éxodo, nos está diciendo en el capítulo 25. Venga, tu peleja, pejishapea, lleva. Ñande yara y ñande pichupeite que sea al templo. Y entonces ahí yo les voy a hablar. Le pidió que ponga 3 cosas: el arca de la alianza, la mesa de los panes y la menorá, es decir, las lámparas. 3 cosas de Moisés lleve templo. ¿Ve? Yo les voy a hablar del arca de la alianza. Upeago dice, ñande en guanaye, papeñan de yara, omboas satañan de rejina, los 10 mandamientos, porque en el arca de la alianza estaban los 10 mandamientos guardados. Además de la vara justamente de Aarón, del liderazgo, y luego estaba también, dice, algo del maná que ellos comían en el desierto. Bueno, 3 elementos, pero dice, yo les voy a hablar del arca de la alianza. Dice, uno por uno, todos los mandamientos de Dios, y así para ver y evaluar. Upearegolo y potala entero viste allá. Da y algunos minteos en duta ajina, peyapopa tapanda peyapoy. Porque nosotros en nuestras comunidades hoy en día estamos hablando José, hay nindo José y la misa, amba erebe. Porque ñande yarañe eta su le va a hablar a su conciencia. No cambiarse y quiere seguir siendo corrupto y quiere seguir haciendo las cosas que él quiere, como él piensa y como a él le interesa. Sin embargo, el Señor, y eso lo pone después más adelante el autor sagrado, el capítulo 31 es interesante, Peleemía en ese capítulo 31 del Éxodo, porque al construirse todo el templo ahora dice, y te voy a dar una prescripción, el Shabbat, el día del reposo, Shabbat dice Upea, sábado para nosotros, después en la traducción. El día del reposo, pende a ti peiteta llega, peñu peiteta se, todos al templo, a pepeña de ñaña monguetata. Así eta vendendía por anduta pemba te coya y coji. Y dice entonces, el que no se va al templo, el Shabbat así, y léanlo, dice, es reo de muerte. Imagínense, queridos amigos, ¿por qué el autor sagrado nos dice eso? Porque es demasiado importante estar en torno a la palabra de Dios. Es demasiado importante el reunirnos en comunidad, escuchar desde Dios lo que nos está pidiendo para poder tener una sociedad que valga la pena, ¿entiendes? Y ñeeru vive, que es el ñande yara ñe. Opea la ñande ñajenduana, opea la ñande yahesha, yahesapea, como decíamos también desde el Evangelio, el Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ñande yara. Y ojalá que cada uno de nosotros también responda y diga, Señor, que vea. Señor, que tenga la fuerza de voluntad y que tu hanguay ya la se aye upebela se atila se
Yo que cueran dijeron en dupe neñe, lleva que me está pidiendo que yo no sea un hombre corrupto, que yo no sea un hombre irresponsable, que yo no sea un hombre que sea bautizado, pero que al final no estoy viviendo lo que yo he asumido como compromiso en mi bautismo. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y así entonces es que encontramos, ¿verdad?, en la carta, en la epístola a los Hebreos que estuvimos leyendo en esa segunda lectura, que la única y explícita, ampliamente hablada y explicada es justamente en la carta a los Hebreos sobre el sacerdocio de Cristo. Usted ve la y se está explicando quién es Jesucristo, sacerdote. Tanto de la antigua alianza se nos presenta como era el sumo sacerdote y ahora en la persona de Jesucristo. Vuelve a los temas que ya hemos encontrado también nosotros, como por ejemplo, la cruz como el sacrificio. Queridos amigos, ser un sacerdote, es decir, nosotros ya de por sí en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. La función del sacerdocio es principalmente la de santificar. Amba dice la santificar. Santificar quiere decir entonces imitar esas cualidades, esas características, esas reglas que Dios nos pone para llevar adelante nuestra sociedad. O con la santidad. Yayapola Yayapona. Este joven santo, Domingo Sabio, tiene una frase maravillosa en dos partecitas. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Los dos elementos. La santidad es entonces la dignificación del hombre. Aupea la función de todo sacerdote. Y si nosotros somos ya por antonomasia, por nuestra propia esencia, con el bautismo que hemos recibido, somos sacerdotes. Así que si vos sos un papá, vos sos un sacerdote en tu familia. Sos el que tenés que hacer que vivan en la alegría tus hijos, tu esposa, tu familia, la alegría. Hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, la dignificación del hombre. Bendiga tu hilo y coasía yo que fuera. Yande yara cuando hipotaila y coasía lleva. A esta vez ñandeña ponó la dignidad de las personas. Ya yo ya onda, ya yo jajuy, ya yo mondá, aupilla. No nos respetamos. Voy a ver con mía. Voy te mire con y lo sufría a causa de autoritarismos y muchas otras cosas, ¿verdad? Que en nuestra sociedad existen. Cada uno y que tú ya por la pendelistas bella mía lleva cuando estamos pisoteando los derechos de nuestros hermanos. Pero después continúa, por eso dice la cruz con el sacrificio. Tenemos que luchar para vencer todo aquello que es negativo en nuestra vida. Por otra parte dice que aquí encontramos otro de los elementos esenciales que es el de la alianza. El sacerdote entonces es capaz y tiene que ser capaz de unir los corazones. Esa es la alianza con Dios. Conociendo tus mandamientos, Señor, me pongo en tus caminos y vivo tus preceptos. Esa es la alianza. Y cada uno de nosotros tenemos que estar en esa alianza. Eso significa característica esencial de la vida del sacerdocio. Y todos somos sacerdotes, dijimos, queridos amigos, por el bautismo. Otro elemento característico justamente del sacerdocio es la de ser siervo. Y esto sí que el Evangelio y en toda la palabra de Dios encontramos la palabra hebrea, abad, ¿verdad? Abad quiere decir, queridos amigos, servidor, el que sirve. El que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el último. El servidor, siervo de todos. Y ese lugar dice, a mi derecha, a mi izquierda, eso lo va a decidir y está reservado por mi Padre. Y en el fondo, después, ¿qué es lo que el Señor les va a pedir y les va a decir? ¿Quiénes son esos que estarán a la derecha y a la izquierda de Jesús? Aquellos que sirven, no aquellos que se sirven de la plata, del poder de los demás, de la plata y de la ignorancia, a causa de eso, para nuestro pueblo y para nuestra gente. Esos se están sirviendo de una o de otra manera.
Eso es totalmente contrario al Evangelio. Nosotros vamos más bien entonces por una filosofía maquiavélica, porque Maquiavelo pues decía, la objetivo, la cero apinumba, será pisacuea, ya por la ya posean baretebe, pero anguaje, la objetivo, ese es Maquiavelo, eso no es evangélico. Pero sin embargo, eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo en nuestra sociedad. El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, hablaba, ¿verdad?, al Congreso nada más y nada menos alemán, y les decía, si ustedes se reúnen aquí simplemente para mirar sus propios intereses, para salvar lo insalvable entre ustedes mismos, entonces quiere decir que este es solamente un grupo de bandidos. Benedicto XVI al Congreso alemán. Muchas veces la uno habla Benedicto XVI lleva por toda la corrupción y por todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero si seguimos todavía como Bartimeo, al costado del camino, si seguimos todavía ciegos. Y entonces este elemento característico, según la carta a los hebreos, que es justamente la segunda lectura que nosotros hicimos hoy, nos llama a la caracterización de la alianza. Alianza y siervo, es decir, servicio. Y el tercero era el de la cruz. Es decir, que esto nos va a costar y nos va a hacer sudar, queridos amigos. El ser santo, no piensen que todo que cae de arriba, que angelitos vienen, ande peyú, bebina con una pantallita porque vos sos un santito, ¿verdad? No, la santidad es luchar justamente contra corriente, luchar contra todo aquello que no nos deja vivir en el camino auténtico de la vida cristiana. Y después continúa, y esto es lindo, el papel personal principal de Cristo es justamente la de ofrecerse Él mismo. Esta otra característica, la cuarta entonces, queridos amigos, además de la cruz, nos llama a nosotros a una concienciación, primero nosotros y luego de toda la comunidad. El servicio nos lleva también a morir por los demás. Morir significa hacer desaparecer todo aquello que no nos va a ayudar a crecer como comunidad, que no nos va a ayudar a crecer como personas, como humanos, como criaturas, como hijos de Dios. Dios, para intervenir en favor de los hombres y ofrecer sacrificios por sus pecados, entonces ofreció a su propio Hijo, que cumple también la misma misión del sacrificio, de la lucha, del empeño, pero para santificar, queridos amigos. Porque Él hizo una opción y Él entonces, a través de la cruz, a través de su renuncia, es que nos ha salvado. Así que, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. A través hoy de este 30º domingo del tiempo ordinario. Nos llama a vivir nuestro sacerdocio con estas características: asumir nuestra propia cruz, ser siervos de los demás, luego también vivir en esa alianza profunda con el Señor y sobre todo esa propia expiación que llega también a través de nuestro morir, la muerte a nuestros egoísmos. Me despido de ustedes en este domingo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.